bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. El entendimiento correcto para nosotros entender lo que está escrito. La Biblia ha sido siempre el libro de Dios. La Biblia ha sido donde todo aquel que ha adquirido un conocimiento de Dios tiene el fundamento que es una verdad. O sea, como está escrita es una verdad. Lo que la gente le da como entendimiento es el problema. Porque la gente no le ha dado el entendimiento correcto. El entendimiento correcto trae beneficios. La imaginación de la gente trae problemas. La religión ha sido el problema más grande de toda la humanidad y sin entendimiento ellos creen estar bien. Ese es el problema. Estar engañados creyendo que esa es la verdad. De hecho, esa es su verdad, pero no la verdad de Dios. Tenemos en esta oportunidad una enseñanza en hechos históricos, porque aún los hechos históricos nos muestran por qué nosotros teníamos que entender lo que había sucedido a través de la historia para tener el beneficio correcto de las cosas que Dios ha dado a sus escogidos como beneficio. El entendimiento. O sea que el entendimiento correcto es la base fundamental de poder disfrutar los beneficios de Dios. Por eso en esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título Los días de Noé. Ciertamente toda la humanidad tiene el conocimiento de lo que aconteció en el tiempo de Noé. Dice que la maldad estaba de continuo en toda la tierra. Y Dios había decidido raer, acabar con toda la humanidad, eliminar toda la creación humana. Y era a través de un diluvio. Pero lo importante que está ahí en Génesis, capítulo 6, lo importante de ese libro, de esa historia, es que Dios halló gracia delante de Noé. O sea, Noé encontró gracia delante de Dios. Entonces, quiere decir de que el proyecto continuó, pero escogió a unos pocos para que tuvieran el beneficio de salvación. Entonces, esa salvación física era figura, era una muestra de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. La gracia es importante porque viene de antesala para los beneficios de Dios. Quiere decir que ya Noé tenía gracia. Dios halló gracia en Noé. Y entonces comienza a darle unas instrucciones para la fabricación de un arca. No vamos a adentrarnos mucho en la historia por razón del tiempo. Entonces la enseñanza tiene por título Los días de Noé. Estamos hablando de un acontecimiento histórico, pero lo más importante es la salvación que halló Noé de parte de Dios. Entonces, toda la religión ha tergiversado esa historia. Todas las religiones han tergiversado lo que en la Biblia está escrito y lo han imaginado de la forma que ellos han podido, y de hecho ahí han creado
su entendimiento, su conocimiento, pero nunca ha sido el correcto. Vamos a ir entonces, adentrándonos en lo que es la enseñanza, vamos a ir al libro histórico de Lucas. Lucas 17, del 20 al 30. 17, 20. De hecho, este acontecimiento fue un ejemplo para el pueblo judío. Pero faltaba los gentiles, porque Dios no iba a salvar solo a los judíos. Esperaba que también los gentiles tuvieran un conocimiento para poder salvar, no por pueblos, sino que por toda la generación. Vamos a ver entonces Lucas 17:20. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Este primer versículo nos enseña muchas cosas. Primero, que tenía que venir el reino de Dios, pero Jesús de Nazaret ya estaba hablando. Entonces el reino de Dios dice que no vendría con advertencia. Quiere decir que ya Jesús en la tierra y el reino todavía tenía que venir. No había venido. Vamos a continuar. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Nota esta controversia? Dice, no vendrá con advertencia, pero ya está entre vosotros. Porque era un principio que comenzaba con Jesús de Nazaret y terminaba con la venida del Hijo del Hombre. Y ya lo va a ver conforme leamos lo que está escrito. Entonces dice, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Quiere decir que el reino ya estaba entre ellos, pero faltaba la venida del Hijo del Hombre, faltaba el día del Hijo del Hombre, lo que los que estaban con Jesús no lo iban a poder ver. Sin embargo, ya estaban viendo a Jesús. O sea, conforme nosotros lo vamos leyendo, el entendimiento de nuestra mente va dando la certeza de que podemos nosotros comprender correctamente lo que estamos leyendo y que el reino de Dios es extenso. Comienza con Jesús de Nazaret y termina con el Hijo del Hombre. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice: ustedes desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Oiga este verso. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Quiere decir que comienza con Jesús de Nazaret y termina con el Hijo del Hombre. El reino de Dios es grande, comienza, porque por eso teníamos el entendimiento que cuando se principia a entender el evangelio de Jesús de Nazaret, porque antes de Jesús no había salvación. Durante Jesús tampoco hubo salvación. Ya había comenzado, sí. Ya el reino estaba entre ellos. Pero nadie se había salvado. Entonces, aquí dice que así como el fulgurar del relámpago, lo vamos a repetir,
porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue, oiga bien, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí dice a todos, pero ciertamente nosotros sabemos que Noé y la familia de él sobrevivieron a ese diluvio. Por la escogencia, por la misericordia de Dios. Entonces, nosotros sabemos que ese acontecimiento traía una enseñanza, porque Jesús la está poniendo aquí de ejemplo. Los días del Hijo del Hombre será como lo que aconteció en el tiempo de Noé. Comienza con Jesús, el reino de Dios, y termina con el Hijo del Hombre. Pero vamos a terminar de leer los versículos y vamos a la explicación. Entonces dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será en los días que el Hijo del Hombre se manifieste. Nos pone un ejemplo que es el que estamos tomando de los días de Noé y también pone el ejemplo de Lot. Dos ejemplos de salvación. ¿Por qué? Porque Noé representaba al pueblo judío y Lot al pueblo gentil. Voy a usar un vocabulario, por decirlo así, algo vulgar. El escogido, el de la promesa, era Noé. No por promesa, sino por misericordia. A él no le prometieron nada, pero simplemente Dios le dijo, bueno, construye un arca y le dio las indicaciones. Entonces después habla de Lot. A Abraham le fue dada una promesa y Lot venía con él. Fíjese, el mandato para Abraham era sal de Ur de los Caldeos y no traigas a nadie. Pero él se trajo a Noé, a Lot. Entonces lo que entendemos aquí es que el vocabulario vulgar viene ahorita. No sé si en todo el mundo lo sepan, pero aquí así es. Lot iba de chute. Chute es metido. O sea, no lo estaban llamando, pero él iba. Entonces, obviamente, Dios encontró gracia también en Lot y le dijo que saliera de Sodoma. Sodoma era una ciudad y en esa ciudad era un desorden total. Todos conocen lo que era Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando salió Lot, de ahí destruyó todo, igual. Dos ejemplos. Se salvó en una oportunidad Noé y en la otra historia se salvó Lot. Estos acontecimientos de la historia son para que nosotros tengamos un entendimiento de las cosas del espíritu, de las cosas espirituales. Porque entonces, en el tiempo de la salvación espiritual, oiga bien, Dios no va a mandar ya diluvios a la tierra, queda claro.
tampoco va a mandar fuego como destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces esa es promesa de Dios. Dios ya no va a enviar un diluvio más a la tierra, ni tampoco es una destrucción física. Esas destrucciones solo sirvieron para ejemplo. Porque ahora viene el Evangelio predicado por Jesús de Nazaret. Y la salvación es por medio del Espíritu. Espíritu es conocimiento. Entonces Jesús es el Salvador, el Cristo, el Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo. Entonces vamos a ver que todos no se iban a salvar espiritualmente por medio de esta predicación, sino que eran pocos los que iban a entender. Por eso repito, si usted ha entendido esta doctrina, si ha entendido este evangelio, usted es uno de los escogidos para salvarse, oiga bien, de la condenación de ignorancia que tiene toda la gente. Si la gente condenada ya está, ellos no lo saben, ese es el problema en ellos. Pero usted que tiene una revelación por medio de estas enseñanzas, se da cuenta que lo que yo le estoy mostrando no es falsedad, no es mentira. Vamos a continuar leyendo y se va a dar cuenta usted de qué clase de salvación habla Dios en su doctrina, en su evangelio, por medio de Jesús de Nazaret. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Repito, para que quede claro el entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía, pero se va a ver. Lo que se ve, lo que se vio, fue hecho de lo que no se veía, de lo que se va a tener que ver con los ojos del entendimiento, porque no se ve físicamente. Entonces, ahora entendemos que todo lo que sucede en la historia, que está escrita en la Biblia, ha sido para ejemplo de lo espiritual, de lo que no se ve. Entonces ahora vamos al entendimiento. Así como Noé y como Lot tuvieron una salvación física, o sea, aquí viene el entendimiento. Noé se salvó, Lot también. Pero esa salvación no cambió su relación con Dios, no cambió su sabiduría, no cambió su tristeza en gozo, no cambió su necesidad en entendimiento de riqueza, porque las riquezas de nosotros están en el pleno entendimiento. Ahora nosotros estamos viendo tan claro que cuando nosotros vamos a aprender, oiga bien, a darle gracias a Dios en todo, porque sabemos que Dios ha puesto las cosas en nuestra vida antes que nosotros las pidamos. Dice que Dios sabe de qué tenemos nosotros necesidad antes que nosotros lo digamos. Por eso nosotros no necesitamos la oración, porque nosotros tenemos un entendimiento. Entonces, cuando a usted le acontece algo, entonces el beneficio ya Dios lo había puesto ahí para que usted lo tome. Por ejemplo, usted puede comprar una cosa y tenerla en su casa y todavía decir, yo no sé para qué compré esto, no entiendo, no lo necesito, pero lo voy a dejar ahí. Cuando viene el momento, ve si tengo esto, lo toma, le sirve y usted dice, ¿qué tal si no lo hubiera tenido? O sea, usted no entra en pedidera. Usted entiende
que la forma de vivir en paz, de vivir bien, es tener un entendimiento claro y pleno de que Dios está con usted, que usted está con Dios, que usted y Dios uno son, como dijo Jesús de Nazaret. Entonces ahora entendemos que la doctrina, el evangelio de Jesús, iba a dar fruto cuando viniera el Hijo del Hombre. Entonces se iba a cumplir la salvación, se iba a cumplir el reino de Dios en su totalidad como el relámpago. El relámpago comienza en un extremo del cielo y termina en el otro. Dijo Jesús, la doctrina comienza en un extremo de la tierra, allá en Israel, y termina en otro extremo, que es este. Y aquí comienza a recibir usted los beneficios. Cualquiera dirá, está loco. Yo voy a seguir predicando esto aunque nadie lo vea. Yo sé que no va a pasar eso, porque aquí tampoco es que sea, lo dijo Jesús, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Todos saben que hay una salvación, pero no es para todos. Entonces, yo mandé a hacer unas tarjetitas donde se anuncia este canal, Ministerio Internacional del Dios Vivo. Véanos, dice la tarjetita, se las voy a mostrar, no tengo una aquí a la mano. Entonces, lo que le estoy diciendo es de que el evangelio se da a conocer, pero pocos recibirán el beneficio. Entonces, aquí no corre uno, no hay afán, aquí no empuja, aquí no, aquí usted recibe lo que es el reino de Dios, justicia, paz y gozo. Como dijo Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces estamos viendo algo bien claro. La salvación, oiga bien, la salvación no es física, como pasó allá. Allá, ¿qué salvó Noé? Su cuerpo. ¿Qué salvó Lot? Su integridad, si no se quema. El otro, si no se ahoga. Uno representa al pueblo judío y el otro al pueblo gentil. Dos salvaciones. Usted nunca había oído esto. Pero vamos entonces a entender la salvación que Dios tiene en la venida del Hijo del Hombre, lo importante que Jesús le anunció hace 2000 años a ese pueblo judío. Entonces dice, en la venida del Hijo del Hombre. Vamos entonces a primera carta a los Corintios 1:20. Primera carta a los Corintios 1:20 al 31. Y dice así. Fíjese por qué es que Dios salva a todo aquel que esté en ignorancia. Porque cada vez se está destruyendo más por medio de un engaño, de una mentira, de una ignorancia. Es la religión y todo el mundo. Entonces dice aquí, 20. Primera carta a los Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Si todo lo que estaba en la historia no tenía el beneficio de Dios. Entonces dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, oiga bien, allá en todo ese conocimiento no conocieron a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo voy a repetir. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que se está predicando para muchos es locura, más las enseñanzas que vienen más adelante. Entonces dice, porque los judíos, oiga bien,
en ignorancia, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los escogidos, los que estamos en la salvación, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea que aunque se les predique, para unos es tropiezo y para los otros es locura. Entonces dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, ahí no importa de dónde es, porque en el llamamiento no hay judío ni griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es lo que estamos oyendo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto que está oyendo es poderoso. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiere decir que aquel que cree tener tanta sabiduría piensa que esto es locura. Y él tiene razón, pero no tiene revelación, no tiene entendimiento de Dios. Entonces dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, oiga bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo voy a repetir. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto nosotros ya lo pasamos. Ya tenemos sabiduría, fuimos justificados, fuimos santificados y fuimos redimidos. Ya estamos viviendo como una nueva criatura, como una nueva creación, con el reino de Dios para nosotros. 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué se va a gloriar en el Señor? Porque Él comenzó la sabiduría, hablando del Señor Jesús. El Señor Dios estaba en el Señor Jesús. El Señor Dios Todopoderoso estaba en Pablo para con los gentiles. El Dios Todopoderoso estaba en José Luis de Jesús para la transformación. Y el Dios Todopoderoso está en el Hijo del Hombre para los beneficios y la conclusión del reino de Dios. Puede ser que lo haya manejado a mi manera, pero esta es la forma correcta. Todo lo que sucedió solo fue ejemplo para que el entendimiento de nosotros se enriquezca. Y cuando el entendimiento de nosotros se enriquece, entonces nosotros comenzamos a entender las cosas de diferente manera. Con beneficio de Dios, con herencia de Dios, con sabiduría de Dios. Entonces usted se va a sentir seguro, usted se va a sentir confiado. Como le digo, se va a dar cuenta que no es necesaria las oraciones, andar haciendo nada. La sabiduría le resuelve todo. Así pues nos declaramos como nos declara el Evangelio, bendecidos con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.